tardes a todos. Sean bienvenidos a la última sesión de lunes de Fainas Matemáticas en la UAM Iztapalapa. Y hoy tengo el enorme gusto de presentarles a Alejandro Aguilar Sabosnik, un gran amigo. Estudiamos juntos la licenciatura, de los jóvenes más talentosos que conozco. Es un gran gusto para mí que esté hoy aquí. Alejandro pertenece al grupo de investigación de álgebra, geometría y computación científica. Él es profesor en la UAM Azcapotzalco. Es especialista en teoría de números y teoría de gráficas. Y sus líneas de investigación son la teoría de números algebraicos. Y hoy nos va a platicar de discreto continuo. Escuchámoslo con atención. Gracias. Bueno, como dijo Lupita, el título de la plática es discreto continuo. Entonces, lo que quiero hacer hoy es ver algunos ejemplos de situaciones donde vamos a tener conjuntos discretos, conjuntos continuos y propiedades de esos dos tipos de conjuntos que nos van a ayudar a, las propiedades de un tipo de conjunto nos van a ayudar a resolver problemas del otro tipo de conjunto. Ya sea que vamos a usar propiedades de conjuntos discretos para resolver problemas de conjuntos continuos o al revés. Pues bueno, antes de empezar, por si acaso algunos tienen duda, vamos a repasar cuál es la definición de conjunto discreto y conjunto continuo. Entonces, ya, digamos, intuitivamente podemos pensar en lo que veíamos prácticamente desde pequeños. Si nos dan una línea continua, pues es un conjunto continuo. Es un conjunto donde si yo tomo cualquier punto y me muevo hacia cualquier, digamos, me muevo un poco hacia los lados, sigo encontrando puntos del conjunto. No importa qué tanto me acerque, siempre hay puntos del conjunto cerca de esa línea continua. Entonces este es un ejemplo de conjunto continuo. En cambio, en un conjunto discreto, pues si me acerco un poco puede ser que siga encontrando algunos puntos del conjunto, pero una vez que me acerco mucho a cualquiera de los puntos del conjunto, va a llegar un momento en el que ya no voy a encontrar más que a ese punto y nada más. Entonces este es un ejemplo de conjunto continuo. En un conjunto continuo la línea la podemos dibujar sin separar el plumón del pizarrón, y en un conjunto discreto, en cambio, tenemos los puntos bien separados. Podríamos decir que esa es la propiedad. Aquí los puntos están muy separados y aquí están muy juntos. Obviamente podríamos tener algo intermedio, que sería un conjunto donde pasen las dos cosas, pero a nosotros nos van a interesar nada más los dos casos extremos, donde todos los puntos están muy apretados, o bien donde cada punto está separado de todos los demás. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar un tipo de conjunto con otro tipo de conjunto? Normalmente en matemáticas los problemas suelen estar clasificados o en matemáticas continuas o en matemáticas discretas. Es muy común que una persona se dedique nada más a un tipo de problemas, a los que involucran conjuntos continuos, o que nada más se dedique a problemas que involucran conjuntos discretos. Pero esa idea de separar las cosas en realidad ya es muy complicada. En matemáticas ya todo está relacionado con todo, entonces en particular vamos a ver ejemplos donde vamos a resolver problemas de un lado ayudándonos del otro, ya sea de aquí para acá o de aquí para acá. Entonces, bueno, el primer ejemplo es un ejemplo clásico y que va a ser muy claro de cómo está esta relación, que es el teorema de Peake. El teorema de Peake es un teorema de la geometría de los números, que precisamente es una disciplina que se encarga de relacionar las dos cosas, tanto geometría como conjuntos discretos, porque al referirse a geometría de los números se refiere a los números enteros. Entonces vamos a ver una relación entre los dos casos. Entonces dice, vamos a considerar la retícula cuadrada unitaria
quiere decir el conjunto Z cruz Z. Entonces, en el plano vamos a tomar todos los puntos donde las coordenadas son números enteros. Vamos a tomar el 3,7, el 5,2, números de ese tipo, pero si ya involucramos números que no sean enteros, ya no son parte de nuestro conjunto. Entonces ahí tenemos un conjunto que es discreto. Al tomar solamente los números enteros, ese conjunto Z cruz Z es un conjunto discreto. Ahorita lo vamos a ver en un dibujo. Y por otro lado nos dice que tenemos un polígono de tal forma que todos los vértices son puntos que están sobre esa retícula discreta. Entonces, un polígono, por lo contrario, es un conjunto continuo. Si tenemos, por ejemplo, un cuadrado, los puntos del cuadrado están todos aglomerados. Entonces, si yo tomo un punto aquí y me acerco mucho, siempre voy a encontrar muchos puntos alrededor de ese cuadrado. Entonces, los polígonos son conjuntos continuos. La retícula que nos está ayudando, en este caso Z cruz Z, es un conjunto discreto. El resultado dice lo siguiente: para encontrar el área del polígono, vamos a contar el número de puntos que hay de la retícula adentro del polígono. En este caso, los puntos que están adentro del cuadrado, ese va a ser I de P. F de P van a ser los puntos que están en la frontera. Entonces el área va a ser igual a los puntos del interior más los puntos de la frontera sobre 2 menos 1. Entonces, 3 ejemplos. El primer ejemplo es el triángulo rojo de allá arriba. En ese caso no hay ningún punto en el interior. Todos los puntos de esta retícula, estos puntos del conjunto discreto, que son los puntos negros, todos los puntos de la retícula del triángulo están en la frontera. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos ahí? En el interior no hay ninguno. Aquí en la frontera tenemos este de arriba y los 4 de abajo. Entonces tenemos 5 puntos en la frontera. ¿Qué dice el teorema de Peake? Tomamos los puntos del interior más los puntos de la frontera sobre 2 menos 1, nos da 3 medios. ¿Cuál es el área de ese triángulo? La base mide 3, ¿no? La longitud de este lado es 3, la altura es 1, 3 por 1 entre 2 es efectivamente 3 medios. Pero el teorema nos dice que en lugar de usar la fórmula del área de un triángulo, que es base por altura sobre 2, podemos simplemente contar los puntos negros que hay en el interior, en la frontera, y usar la fórmula. Entonces ahí ya estamos relacionando una propiedad de un conjunto continuo, que es el área de un polígono, con una propiedad de un conjunto discreto, que es cuántos puntos de la retícula tenemos, en este caso, en la frontera. El segundo caso, paralelogramo azul. En este caso tenemos 4 puntos en el interior y 4 puntos en la frontera. Entonces, 4 más 4 medios menos 1 nos da 5. Quiere decir que el área de esa región azul es 5. En ese caso hubiera sido relativamente sencillo calcular el área usando fórmulas. En este caso, bueno, si ya vieron álgebra lineal, podrían usar las coordenadas de estos vectores y usando el producto cruz obtienen el área, el producto punto. O bien, bueno, podrían tomar el área de este rectángulo y restarle el área de estos triángulos de alrededor y obtienen el área de esa región azul. Pero si tenemos una figura como esta verde, se vuelve mucho más complicado. Empezar a quitar triángulos, quitar rectángulos y hacer cálculos aquí sería muy tardado. En cambio, si usamos el teorema de Peake, hay 23 puntos en el interior, 18 puntos en la frontera. Este punto no está en la frontera, tienen que tener cuidado con eso, aunque está muy cerca, ya quedó afuera de la región. Entonces, los puntos del interior más la mitad de los puntos en la frontera menos 1 nos da el área de ese polígono. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos dice el teorema de Peake, y es un ejemplo
del tipo de resultados que relaciona conjuntos, propiedades de conjuntos discretos con propiedades de conjuntos continuos. Y así hay muchísimos ejemplos. Vamos a ver algunos. La mayoría van a estar dentro de esta misma disciplina, que es la geometría de los números. Vamos a ver algunas propiedades de retículas más disparejas que esta que tenemos en este caso, que es la retícula cuadrada. Pero no es el único caso donde se dan estas relaciones. Es simplemente que es el tipo de resultados que me gustan más, entonces por eso me concentré en este tipo de propiedades. Vamos a ver otro ejemplo de relaciones. En este caso vamos a usar un área para demostrar una propiedad algebraica. Entonces vamos a usar ese teorema de Pi que acabamos de ver para demostrar este otro teorema que tiene muchas demostraciones. Tiene muchas demostraciones muy sencillas, de hecho. La que vamos a ver quizás es la más complicada, pero al mismo tiempo es la que más relaciona los dos tipos de conjuntos. Entonces, el problema de Frobenius consiste en lo siguiente. Tomemos P y Q, dos números enteros primos relativos. Entonces, por ejemplo, podría ser que tengamos P igual a 8 y Q igual a 5. El número de Frobenius de P y Q, que lo vamos a denotar con esto de acá, que de PQ, va a ser el entero más grande que no se puede escribir como combinación lineal de P y Q con coeficientes enteros no negativos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Queremos encontrar números, digamos, X es igual a por P más B por Q, donde A y B tienen que ser números naturales. Entonces, hayamos dicho, supongamos que P es 8 y Q es 5. X es igual a por 8 más B por 5. Y A y B son dos números naturales, donde vamos a considerar los naturales como los números enteros de 0 en adelante. O sea, el 0 es incluido en el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿qué significa eso? Es usual representarlo de la siguiente forma. Tenemos dos tipos de monedas. Monedas de 8 pesos y monedas de 5 pesos. Entonces, queremos pagar cierta cantidad con monedas de 8 y 5 pesos, de tal forma que nosotros paguemos con cambio exacto. Como 8 y 5 son primos relativos, esa es una de las condiciones que nos piden ahí, que P y Q sean primos relativos entre sí. Entonces, yo puedo pagar cualquier cantidad con monedas de 8 y 5, de tal forma que quizá me van a tener que devolver cambio. Por ejemplo, si yo quiero pagar 3 pesos, ¿qué hago? Doy una moneda de 8 pesos y me devuelven una de 5. Pero si hago eso, A es igual a 1, 1 por 8, B es igual a menos 1, ¿no? Que me devuelvan 5 pesos hace que ese número sea negativo, y ya no cumple esta condición de que A y B sean números naturales. Entonces, lo que yo busco es poder pagar con monedas exactas sin que me devuelvan cambio. ¿De acuerdo? Entonces, 3, por ejemplo, no se puede. No hay forma de pagar 3 pesos con monedas de 8 y 5 sin que me devuelvan cambio. Pero llega un momento en el que ya voy a poder pagar lo que sea con cambio exacto. 3 no se puede, 4 no se puede, 5 sí se puede, pagando con una moneda de 5, 6 y 7 no se pueden, 8 se puede con una moneda de 8, 10 pesos se puede con 2 de 5, 13 pesos con una y una, y llega un momento en el que ya puedo pagar todo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el número más grande que no puedo pagar? Eso es la traducción de eso que nos están dando aquí. Quiero encontrar la combinación lineal de P y Q con coeficientes enteros no negativos, digamos, más grande que hay, que no se puede escribir con coeficientes no negativos.
Y la respuesta es esta. En el caso en el que tenemos dos números, la respuesta es P por Q menos P menos Q. Entonces, en este caso nos está diciendo que si P y Q son 8 y 5, 8 por 5 menos 8 menos 5, 8 por 5 es 40, menos 5 35 y menos 8 27. Entonces 27 no lo puedo pagar con cambio exacto, pero a partir de 28 cualquier cosa que yo pueda pagar la puedo pagar usando monedas de 8 y 5. Eso es lo que nos dice este resultado. Y les digo, hay muchas formas de probarlo, hay muchas formas sencillas, más sencillas de lo que vamos a hacer, pero vamos a ver una forma de probar esto usando geometría. Entonces, de nuevo, estamos trabajando un problema que es un problema discreto, porque este conjunto de números es un conjunto discreto, los números naturales son discretos, y para eso vamos a usar una propiedad geométrica. Bueno, ahí estaba lo que les acabo de decir. Entonces, bueno, aquí están todos los ejemplos. Los que están en rojo son los que sí se pueden pagar con cambio exacto. Los que están en negro nos tienen que devolver cambio. En el caso de los que están en negro, sí se pueden pagar, pero al menos uno de ellos tiene que ser negativo. Bueno, en este caso que son dos números, exactamente uno de ellos va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que esa fórmula de aquí abajo es verdadera. Lo que eso de aquí es el número de Frobenius. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribimos la combinación lineal como la habíamos escrito ahí. Los coeficientes aquí son distintos, pero no se preocupen por eso. Esto de aquí es la ecuación de una recta. Para cada n, esta recta va a ser una recta paralela a las otras rectas, donde se van a ir moviendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces la situación es esa. Por ejemplo, ahí tenemos 8x más 5y igual a 53. Ahí tenemos 8x más 5y igual a 40. Y empezamos a trazar todas estas rectas. Todas estas rectas son 8x más 5y igual a 40, 39, 38, 37, 36, 35 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esta construcción? ¿Sí? Tomamos, primero, tomamos esta recta que es la que pasa por 0,8 y 5,0. Podría haber sido al revés, pero en este caso elegimos de esa forma. ¿Sí? Aquí va a estar uno de los números y aquí abajo está el otro de los números. Luego, este punto de aquí es este punto de acá, moviendo uno hacia atrás y uno hacia abajo. Igual este de aquí es este punto de acá, moviéndonos uno hacia atrás y uno hacia abajo. Entonces, esta recta que encontramos aquí es una recta paralela a la que teníamos acá. Y de hecho resulta ser 8x más 5y igual a 27, que va a ser el número de Frobenius. Esta recta de aquí nos va a decir que en esta recta no hay ningún punto con coeficientes naturales que nos dé una combinación que sea igual a 27. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí hay varios resultados involucrados. Primero, hay que ver cuál es la ecuación de esta recta. Ya lo obtuvimos. Lo segundo que hay que ver es qué significa que los coeficientes sean naturales. Significa que la x y la y van a ser no negativos. La x va a ser mayor o igual a 0 y la y va a ser mayor o igual a 0. Entonces básicamente nos interesan los puntos donde las coordenadas están en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Quiere decir que este punto no es válido porque nos está diciendo que vamos a tomar una x negativa y una y positiva, y este punto no es válido porque vamos a tomar una x positiva pero una y negativa. Entonces, bueno, lo siguiente es calcular el área de esta región. ¿Cuál es el área de esta región? Es
esta longitud de aquí por esta, bueno, lo podemos ver como un paralelogramo. Este vector de aquí es 1,1 y este vector de aquí es, ¿qué sería? Si movemos el 0, 0 aquí sería 5, menos 8. ¿De acuerdo? Calculamos el área y obtenemos cuántos puntos de la retícula hay ahí adentro. Por el teorema de Peake podemos ver que hay, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos en el interior, más 4 en la frontera, son 13, el área es igual a 13. ¿De acuerdo? Y ese 13 es la diferencia entre este 40 y este 27. Entonces, hay 13 puntos, bueno, hay 11 puntos en el interior, más 4 en la frontera. Es fácil ver que no hay ningún punto de la retícula en la frontera en esta línea. ¿Por qué no va a haber ningún punto de la frontera en esta línea? Porque 8 y 5 son primos relativos. Les digo, hay varios resultados que vamos a usar, pero el hecho de que sean primos relativos nos va a dar que aquí en la frontera no va a haber ningún punto. Aquí es obvio que no hay ningún punto, porque esto es uno hacia atrás y uno hacia abajo, entonces en este cuadrado no hay ningún punto. Y nos está diciendo cuántos puntos hay aquí adentro. Y además, por la forma en la que hicimos la figura, todos esos puntos van a quedar en el primer cuadrante. Quiere decir que esas líneas que trazamos ahí, todas van a tener un punto y todas en el primer cuadrante. Y de esa forma, la primera línea donde no hay puntos de la retícula sobre ella es esta de aquí abajo. Entonces digo, esta es solamente una idea vaga de cómo encontrar esa demostración. Lo importante es que vean que estamos usando pura geometría. Estamos usando el teorema de Peake, estamos usando geometría. Estamos usando el área de este conjunto que es continuo para encontrar una propiedad sobre los números naturales. ¿De acuerdo? Entonces, les dije, voy a estarme concentrando en la geometría de los números, pero el siguiente ejemplo no corresponde a eso. ¿Quién sabe cuál es el teorema de Euclides? ¿No? Eso. Así de fácil. Existe una infinidad de números primos. Entonces, los números primos son números enteros. De nuevo, estamos hablando de una propiedad de conjuntos discretos. Hay muchas formas de demostrar esto. La más famosa es la de suponer que hay un número finito y llegar a una contradicción, que de hecho es más o menos lo que vamos a hacer. Pero nosotros nos vamos a auxiliar de la función z de Riemann. Pues la función z de Riemann se define de esta forma. Es una función que está definida en cualquier número S, donde S es cualquier número, de hecho, complejo. Pero por lo pronto podemos pensar que S es cualquier número real. Esta función es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre este n, que es el número sobre el que está variando la suma, elevado a s, que es el argumento de la función. Entonces, al ser una función, corresponde al mundo de los conjuntos discretos, sobre todo porque les dije que eso es un número complejo. El conjunto de los números complejos es un conjunto continuo. Lo dije al revés, hace rato dije discreto. Entonces, al ser una función, estamos hablando de algo relacionado con los conjuntos continuos. Y la vamos a usar para demostrar una propiedad de los números primos, que es un conjunto discreto. ¿Cómo es esta demostración? Esto es lo que no voy a hacer. Se puede demostrar que esto también se puede escribir de esta forma. Esta función que está definida como una suma infinita, también se puede definir como un producto donde el número de factores que vamos a tomar depende de los números primos que hay. Este producto va a ser sobre todos los números primos que hay en el conjunto de los números enteros.
Entonces, esto de acá arriba y esto de acá abajo para un valor S nos deben de dar lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Por un lado, vamos a suponer que hay un número finito de números primos. Eso quiere decir que si evaluamos esto en 1, vamos a evaluar aquí donde S es igual a 1 y va a ser un producto finito de números racionales. Un producto finito de números racionales es un número racional. Esto va a ser una fracción, va a ser la división de dos números enteros. Pero por otro lado, si nosotros hacemos este cálculo, cuando S tiende a 1, estamos sumando 1 entre 1, más 1 entre 2, más 1 entre 3, más 1 entre 4, más 1 entre 5 y así sucesivamente. Y esta serie, que de nuevo corresponde a propiedades de los conjuntos continuos, esta serie tiende a infinito. Entonces, por un lado, cuando S tiende a 1, la función tiende a un número racional, y por otro lado llegamos a que es igual a infinito. Quiere decir que hay una contradicción. Algo hicimos mal porque por un lado estamos llegando a un resultado y por otro lado estamos llegando a otro resultado. Deberíamos de llegar a lo mismo, pero no llegamos a lo mismo. Algo está mal. ¿Qué es lo único que pudimos haber hecho mal? Asumiendo que me creen que estas dos cosas son iguales, pero es cierto. Lo único que pudimos haber hecho mal es eso, suponer que hay un número finito de primos. Por lo tanto, si eso está mal, lo que tiene que estar bien es su negación. Es decir, que hay una infinidad de números primos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos usando funciones que pertenecen a la familia de propiedades de los conjuntos continuos para demostrar una propiedad de teoría de números que es que hay una infinidad de números primos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. Entonces, como les había comentado, a partir de ahora me voy a concentrar en la geometría de los números, pero simplemente por cuestiones de qué es lo que me gusta. Hay muchos ejemplos de relaciones entre conjuntos continuos y conjuntos discretos. Entonces, ¿qué es la geometría de los números? La geometría de los números es una parte de la teoría de los números que se encarga de estudiar retículas. Una retícula es precisamente algo parecido a lo que vimos en el primer ejemplo. Va a ser una combinación lineal de cierta familia de vectores linealmente independientes, donde los coeficientes van a ser números enteros. Entonces, va a quedar más claro en el ejemplo. Tomamos dos vectores en este caso. Pueden ser más, asumiendo que el espacio donde metemos la retícula no sea el plano, sino algo con más dimensiones. Pero si es el plano, solamente podemos usar uno o dos vectores. Entonces tenemos dos vectores y lo que vamos a hacer es empezar a moverlos. Tomamos uno de ellos y lo empezamos a mover una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y así, bueno, este movimiento se va hacia infinito. Tomamos el segundo vector, bueno, este mismo vector lo movemos hacia atrás. Tomamos el segundo vector, hacemos lo mismo, lo movemos una vez, dos veces, tres veces hacia arriba y hacia abajo. Y luego empezamos a hacer este movimiento, digamos, hacemos los dos movimientos al mismo tiempo. Nos movemos en esta dirección y en esta dirección. Y generamos esa retícula. Eso es una retícula. Es un conjunto discreto donde los puntos están acomodados de una forma uniforme. Si quitamos esos vectores, los puntos nos quedan de esa forma. Se parece a la retícula que vimos al principio, que era Z cruz Z. Esta en particular está contenida en Z cruz Z, pero no tiene por qué estar contenida ahí. Pero para los ejemplos que vamos a ver, podemos pensar en eso. La retícula está contenida en Z cruz Z. No todos los ejemplos que vamos a ver cumplen esta condición. Pero bueno, tenemos un conjunto que está distribuido de forma uniforme. Es un conjunto discreto.
Y la geometría de los números lo que hace es relacionar propiedades de este conjunto discreto con propiedades del plano y con propiedades de área, que son propiedades de conjuntos continuos. Bueno, como les había dicho, podemos pensar que la retícula está en más de dos dimensiones. En este caso, esta retícula de acá está metida en el espacio de 3 dimensiones y está generada a partir de 3 vectores. Este punto de aquí es el origen y nos movemos uno hacia adelante, uno hacia la derecha y uno hacia arriba. Esos 3 vectores generan toda esta retícula. ¿De acuerdo? Y podríamos pensar en retículas de 4 dimensiones, de 5 dimensiones. No hay ningún límite, salvo por el hecho de que la dimensión tiene que ser finita. Así sería como se ve esa retícula, que sería, en este caso, z cruz z cruz z. Son vectores con 3 entradas, donde todas las entradas son enteras. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya se había dicho, la geometría de los números se encarga de estudiar este tipo de conjuntos. Propiedades de las retículas relacionando el conjunto discreto que acabamos de generar, ya sea con el área en el caso de 2 dimensiones, con el volumen en el caso de 3 dimensiones, o con su equivalente en el caso de que tengamos más dimensiones. Entonces, una de las propiedades que tenemos es distintas parejas de vectores pueden generar una misma retícula. Esta retícula, que es la que generábamos hace rato con la pareja 2, 1 y 1, 3, también la podemos generar con 5, 0 y 2, 1. Aunque las áreas que estamos viendo se ven distintas, el conjunto de puntos es el mismo. Entonces, la pregunta sería, no importa qué pareja de vectores usemos, mientras generen la misma retícula, deberían de tener propiedades en común. ¿Cuál es la relación entre este paralelogramo que tenemos aquí y este que tenemos acá? Bueno, la relación es la siguiente. Si tomamos dos formas de generar la misma retícula, estos dos paralelogramos van a tener la misma área. Y a cada uno de ellos le vamos a llamar un dominio fundamental de esta retícula. O sea, hay muchos posibles dominios fundamentales, pero como les digo, en los dos casos el área es la misma. El área de este paralelogramo es igual a el área de este paralelogramo. Esa es una de las propiedades, es uno de los primeros resultados de la geometría de los números. Entonces, bueno, vamos a regresar a la retícula que usamos al principio, que es z cruz z. Lo que vamos a hacer ahorita es verificar eso, que cualquier dominio fundamental tiene la misma área. Entonces vamos a empezar con este dominio fundamental, que es el cuadrado de 1 por 1. Ya sabemos cuál es su área es igual a 1. Bueno, vamos a considerar estos círculos. Son círculos de radio R, y la pregunta es algo parecido al teorema de Peake. ¿Cuál es el área de ese círculo? Y en ese caso, ¿cuántos puntos tiene en el interior? ¿Cuántos puntos de la retícula hay? Al número de puntos de la retícula que hay tanto en el interior como en la frontera lo vamos a llamar f de R, donde R es el radio de este círculo. Entonces ahí vemos los primeros ejemplos. Como se pueden dar cuenta, esto va creciendo, crece y crece y crece, pero también el área de los círculos va creciendo. Entonces ya vimos, el teorema de Peake relaciona, nos dice que hay una relación entre el área de esa figura y el número de puntos. El teorema de Peake relacionaba no un círculo, sino un polígono. Entonces vamos a pensar en ese polígono. El área de este polígono es igual al número de puntos que acabamos de contar. Porque por cada uno de los puntos, bueno, digamos, la mitad de los puntos de la frontera los estamos contando y la mitad no.
Entonces, el número de puntos, o sea, la función f, es igual al área de este polígono. Y esa área va a ser parecida al área del círculo. Es una aproximación del área del círculo. No es exacta porque, como podemos ver, aquí hay una región que no estamos contando y por otro lado aquí hay partes que sí estamos contando, que no deberíamos de contar. Pero bueno, esto que no contamos con esto que sí contamos se compensa un poco y el área del círculo y el área del polígono son parecidas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, bueno, tenemos dos posibilidades. Por un lado, podemos pensar en un círculo que esté completamente contenido en el polígono. Y por otro lado, un círculo que contenga completamente el polígono. En este caso, no importa qué tan grande se haga el círculo, esta distancia depende solamente de la retícula. Si cambiamos el dominio fundamental va a cambiar la distancia, pero dado un dominio fundamental, esta distancia va a ser igual. No depende de la retícula, ahí lo dije mal, depende del dominio fundamental que tomemos. En este caso, podemos, bueno, de aquí se ve mejor, podemos pensar que el área del polígono verde es más grande que el área del círculo que está dentro y es más chica que el área del círculo que está afuera. Entonces el área del círculo del medio es igual a un número mayor o igual al área del círculo de adentro y menor o igual al área del círculo de afuera. Entonces básicamente tenemos esto, ¿no? Tenemos esos dos discos, queremos ver qué tan grande es el error. Aquí de nuevo estamos relacionando propiedades de los conjuntos discretos con propiedades de los conjuntos continuos. Estamos relacionando el número de puntos de la retícula que contamos con esto que tenemos aquí. Es el valor absoluto de la función f de r menos pi por el radio al cuadrado. Esta parte de aquí es la diferencia que hay entre el área del círculo y el área del polígono. Eso va a ser menor o igual que esto de aquí, que es pi por r más c al cuadrado, es el área del círculo grande, menos pi por r menos c al cuadrado, que es el área del círculo chico. C es la diferencia entre los radios que tenemos. Esa C es la que es constante. La C depende del dominio fundamental. Entonces la diferencia entre el área del polígono y el área del círculo es menor o igual que esta diferencia de las áreas de los dos círculos. Si hacemos cuentas, esto es 4pi por r por c, donde r es el radio del círculo del medio y la c es esta constante que nos da esta distancia. Entonces ya tenemos esto. La diferencia entre las dos áreas es menor o igual que 4pi r c. Vamos a dividir todo entre r cuadrada. Nos va a quedar f de r entre r cuadrada menos pi por r al cuadrado entre r cuadrada es igual a 4pi c entre r. Y aquí es donde entran de nuevo las propiedades de los conjuntos continuos. Esto de aquí, los que ya hayan llegado a cálculo avanzado, si es que hay alguno, y si no, nada más créanme que eso es cierto. Esto que tenemos aquí es la definición de este límite. Esto de aquí significa que el límite cuando r tiene infinito de 4pi c entre r es igual a 0. Y eso lo que nos está diciendo es que conforme el radio tiende infinito, esto de acá tiende a 0. Y cuando esto tiende a 0, cuando lo de arriba es mucho más chico que lo de aquí abajo. Entonces, la constante es mucho más chica que el radio. Eso quiere decir que f de r entre r cuadrada es igual a pi. De nuevo es
parte de la definición del límite que, créanme, esto de acá arriba implica esto de acá abajo. ¿Sí? Más bien, esto de acá implica que esto es 0 y esto implica esto de acá abajo. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora sí. F de R entre R cuadrada es igual a pi. ¿Sí? ¿Qué significa F de R? F de R es el área de... Lo voy a escribir acá. F de R es igual al área de... F de R es el área del polígono que generamos del radio R. ¿Quién es R cuadrada? Bueno, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, R cuadrada multiplicado por pi es el área del círculo. F de R es el área del polígono, R cuadrada por pi es el área del círculo. Entonces, esto de aquí nos está implicando que el área del polígono y el área del círculo tienden a ser la misma. Si dividimos entre pi, esto sería 1, y querría decir que cuando el radio tiene infinito, las dos áreas tienden a ser iguales. ¿De acuerdo? Pero bueno. Ahora pensemos en otra forma de generar la misma retícula. Todavía no terminamos. Hacemos lo mismo con esta otra retícula. ¿Sí? De nuevo generamos el círculo que queremos. El círculo de adentro en este caso de hecho es un punto. ¿Sí? La C aquí es todo esto y es todo esto. La C es distinta, pero de nuevo depende del dominio fundamental. ¿Sí? La C depende de esta distancia que tenemos acá. En el primer ejemplo la C era esto, en el segundo ejemplo la C era todo esto de acá. ¿Sí? Pero el área de estas dos figuras es la misma, entonces estamos generando la misma retícula. ¿Sí? Bueno, lo que queremos es de hecho demostrar que las dos áreas son la misma. ¿De acuerdo? Que las dos tienen área 1, que era el área original de esta retícula. Lo que por cierto podemos ver intuitivamente en esta figura. Esta es esta figura de acá. Si la reacomodamos, queda esta figura de acá. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Llegamos de nuevo con la definición del límite a esta conclusión, que ahora nos da esto de acá, donde A es esta área de la retícula que estamos usando acá. A es el área de esta figura de acá. El área de esta figura es 1, eso lo sabemos desde un principio. Y el área de esta figura es A. No sabemos cuánto es, pero es A. Obtenemos el mismo límite y llegamos a eso. ¿De acuerdo? Pero FR es el mismo FDR, R cuadrado es el mismo R cuadrado. Por lo tanto, el hecho de que este límite sea igual a esto quiere decir que pi entre A es igual a pi. Y por lo tanto el área es igual a 1. Entonces, estamos usando límites que pertenecen a propiedades de conjuntos continuos para demostrar que las dos áreas son iguales. Aquí todo es continuo, pero el saber que esas dos áreas son iguales nos dice que no importa cuál de las dos dominios fundamentales tomemos, que ahí sí ya es algo discreto. No importa qué dominio fundamental tomemos, el área siempre es igual. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, vamos a ver un último ejemplo. Bueno, ya dijimos, distintos dominios fundamentales van a generar una misma retícula. Pero el hecho de que distintas figuras tengan la misma área no necesariamente van a generar el mismo dominio fundamental. Estas tres figuras todas son de áreas iguales, pero las retículas que generarían, si tomamos
estos dos vectores, estos dos de acá o estos dos de acá, generarían retículas distintas. Entonces la pregunta es, yo quiero generar una retícula de área 1. Quiero que el área del dominio fundamental sea 1. Y dada esa retícula quiero rellenarla de tal forma que yo ponga círculos. Voy a poner un círculo con centro en cada punto de la retícula. ¿De qué radio? Lo más grande que pueda. La pregunta es, ¿cuál es la retícula que va a hacer que esta área que queda afuera de los círculos sea lo menor posible, o bien que el área encerrada adentro de los círculos sea lo más grande posible? O sea, ¿cuál es la forma de acomodar estos círculos de forma óptima en el plano? ¿De acuerdo? Entonces, primero movamos la retícula en una dirección. Vamos a suponer que este radio es algo que no sabemos cuánto es. Bueno, ¿dónde deberíamos de poner la siguiente hilera de la retícula? ¿Sí? La siguiente hilera va a ser algo paralelo. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos ahí, hay mucha área que está siendo desperdiciada. Bueno, estos no son los círculos, pero nos van a ayudar. Aquí en este caso vamos a tener mucha área desperdiciada. Lo que tenemos que hacer es buscar la forma de poner lo más abajo que se pueda esa línea de arriba, para que entre más abajo esté la línea, menos se va a desperdiciar el área. El área de los círculos va a ser constante, el radio va a ser esto de aquí. Entonces, entre más baje la línea, el área ocupada siempre es la misma. Entre más baje la línea, más pequeña va a ser el área del dominio fundamental. ¿Qué tanto lo podemos bajar para que los círculos se acomoden perfectamente? Si bajamos esto, que es lo que tenemos aquí, este es el área que queda desperdiciada. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos moverla un poco más abajo. Si lo movemos aquí, de todos modos, los círculos se pueden acomodar. Mientras los puntos estén afuera de estos círculos rojos, vamos a poder acomodar los círculos. ¿Por qué? Porque el radio, bueno, ¿cuál es el radio de los círculos originales? Es ese. El radio es esta mitad. ¿Cuál es el radio de estos nuevos círculos? Es esta distancia. Mientras pongamos esos puntos afuera de estos círculos, vamos a poder acomodar los otros círculos. Y lo más abajo que lo podemos poner es esto. Entonces, en este caso, la retícula óptima es esta de acá. ¿Cómo se ve esa retícula? La podrían ver de esa forma. Los panales de abeja son una figura donde se pueden acomodar los círculos de forma óptima. Y podemos llevar ese problema a 3 dimensiones. De nuevo, ¿cuál es la mejor forma de acomodar varias esferas en el espacio de tal forma que el espacio desperdiciado sea lo menor posible? Esto se conocía como la conjetura de Kepler, es una historia bastante compleja. Bueno, antes de contarles esa historia, ¿cuál creen que sea la forma óptima de acomodarlo? Tenemos esferas, ¿sí? Tenemos esferas en el espacio. Queremos acomodarlas de tal forma de que se desperdicie el menor espacio posible. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mejor forma de acomodar las esferas en el espacio desperdiciando el menor espacio posible? Lo han visto muchas veces. ¿Dónde han visto esferas acomodadas, apiladas una encima de la otra? ¿En dónde? ¿En el mercado? Sí. Pues ahí está la solución. ¿Sí? Los verduleros son los matemáticos. Acomodando la fruta como acomodan las naranjas en el mercado es la mejor forma de acomodar esas esferas.
Y de hecho coincide con esta figura de acá, nada más que movida en todas las direcciones. Entonces, bueno, la historia de este problema. Este problema lo conocía desde la época de Kepler. Él lo planteó, bueno, ahí la historia varía. Algunos dicen que lo planteó Kepler, otros dicen que lo planteó Walter Raleigh, el corsario, el mismo de los cigarros. Dicen que fue con su matemático de a bordo y le dijo: oye, ¿cuál es la mejor forma de acomodar las balas de cañón para no desperdiciar el espacio? Pero bueno, ¿cuál fue la historia correcta? ¿Quién planteó primero el problema? Es algo que nunca sabremos. Pero bueno, desde esa época estaba ese problema. ¿Cuál es la mejor forma de acomodarlo? Y les digo, hasta los verduleros sabían la respuesta. Pero la demostración de que esa es la mejor forma tiene apenas unos 10 años. Y además se tuvo que hacer con un programa de cómputo bastante complejo, de unas, no recuerdo el número exacto, pero algo así como 10.000 líneas o 100.000 líneas, era un número enorme. Bueno, enorme pensando en que es para hacer una demostración. Cualquier ingeniero en computación diría que ese número es muy pequeño. Pero tomando en cuenta que las demostraciones normalmente se hacen sin programas y que usar programas de hecho está mal visto, cuando uno demuestra algo usando un programa normalmente te dicen: ¿y cómo sé que el programa está bien hecho? Entonces, si el programa tiene 10 líneas, pues te dicen: revísalo. Si tiene 100.000 líneas, no está tan fácil revisarlo. Entonces fue un problema. Digamos, cuando se publicó por primera vez la prueba, dijeron: pues, estamos 99% seguros de que está bien. Pero estar 99% seguros de que está bien, para un matemático es no estar seguros de que está bien. Si el matemático no está 100% seguro de que está bien, no está seguro de que está bien. No importa si es muy pequeña la probabilidad de que esté mal. Entonces, bueno, los mismos que hicieron esa prueba dijeron: vamos a hacer un proyecto colaborativo en internet, donde cada vez que alguien avance algo vaya subiéndolo a la página, y después de mucho trabajo, pues parece que ya están convencidos de que sí está bien. Apenas hace como 2 años, por cierto. O sea, este resultado es muy reciente. La conjetura estaba hecha desde hace varios siglos, pero la respuesta apenas se dio. Y bueno, son de nuevo problemas que relacionan conjuntos continuos, en este caso los volúmenes de las esferas y el volumen desperdiciado, y conjuntos discretos, que en este caso es la retícula, y bueno, son relaciones que se están dando constantemente en la matemática. Es difícil dedicarse solamente a conjuntos continuos o solamente a conjuntos discretos. ¿De acuerdo? Para empezar, los números reales y los números enteros aparecen en todas partes. Entonces ahí ya hay un conjunto continuo que son los reales y un conjunto discreto que son los enteros. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, pues aquí lo dejamos. Traía más, pero ya no me da tiempo. Ok, le agradecemos al... ¿Cómo la esfera y la deformo a, digamos, dodecaedros? ¿Podría acomodarlos? Un dodecaedro. O sea, bueno, tú podrías cambiar el problema de una esfera a cualquier cosa. De hecho, otra forma de cambiar el problema sería: no pienses en un espacio infinito, sino en una caja, por ejemplo. Pero si tú lo cambias un dodecaedro, probablemente ahí, digamos, en esa parte que cortaste, se podrá ajustar mejor, ¿no? Todo estaría ajustado en bola, onda, apilando y apilando y apilando. Al final, el único problema que yo vería es que sería el espacio de la frontera, justo el mismo que veo aquí.
De hecho, que como estoy preguntando cómo es el corte de un dodecaedro, pero ahorita no me lo imagino. ¿Te refieres a qué corte? Por la mitad, digamos. No sé si sea un hexágono, pero es que probablemente lo que te estás imaginando es lo mismo. Es como llevar el panal de abejas a 3 dimensiones y entonces sería lo mismo. O sea, se vería más o menos de esa forma. Pero no estoy seguro de que es un dodecaedro. Probablemente sí es un dodecaedro, pero no. Ahorita no me lo imagino. Y ya a veces, incluso imaginar las cosas en 3 dimensiones se complica, ¿no? Luego si lo llevas a más dimensiones se complica todavía más. Pero sí, probablemente es un dodecaedro. No estoy 100% seguro, pero sí lo puedes pensar así, que los vas embonando y adentro queda la esfera y queda un espacio vacío. Creo que es eso lo que estás diciendo, ¿no? O sea, igual que aquí entre los círculos y las paredes queda un espacio vacío, es espacio desperdiciado. En esta figura quedaría algo parecido si es que pones así las paredes. La proyección la vi cuando hiciste la reducción de la unidad de los circulitos y los hiciste en un cuadrito. ¿Está? Ahí, en el siguiente tenías una reducción del cuadrito y te quedan los espacios adentro y el cuadrito. Si uno hace la proyección ahí, aún menos me parece una figura como una especie de dodecaedro. Sí. Estático, puede construir. Sí. Te digo, no estoy seguro exactamente cuál es la figura, pero tu idea por ahí va. O sea, tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Pero no sé exactamente cuál es el poliedro que quedaría encerrado. Ok, ¿ninguna pregunta más, jóvenes? ¿No? Ok, le agradecemos al doctor Alejandro. No se vayan, jóvenes, esperemos que en 5 minutos llegue la pizza. Va a haber pizza, no se impacienten.